Raimundo, platícame acerca de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás donde estás? ¿Casualidad o siempre lo buscaste? Pues donde yo estudié, ¿no? ¿Qué siente volver? Pues siempre es muy bonito. Yo Siempre estoy muy es grato, agradecido, ¿no? porque Sí. pues una universidad pública, la universidad más importante del país. Y la verdad es que lo hice de todo corazón y por compromiso, ¿no? Sí. Por el compromiso que yo siento con pues regresarle a la gente y al país lo que yo he podido aprender, ¿no? Pues sembrar en los estudiantes pues el ímpetu por aprender, pero también por transformar las condiciones de vida en las que existimos aquí en el país y en el mundo, ¿no? Nací en Chihuahua y también fue circunstancial, ¿no? Parte de mi familia en general es del norte. Parte de mi familia es de Chihuahua y otra parte es de Coahuila. Y desde pequeñito, pues nos regresamos a la Ciudad de México y me tocó crecer en la Ciudad de México. Y aquí, pues, inmerso en, pues, también situaciones, ¿no? Pues, algunas trágicas. Vivíamos nosotros en la Hipódromo Condesa, y nos tocó el terremoto de 1985. Mi casa fue aplastada por los edificios, mi mamá nos alcanzó a sacar, mis tíos pudieron pasar por nosotros y desde entonces nos fuimos a vivir a Iztapalapa, primero con mis abuelos y luego ya en una casa que mis papás pudieron comprar, ¿no? Pero crecí en Iztapalapa, estudié allá la primaria, la secundaria, en instituciones públicas y después entré al CCH Oriente. Tenía muchas inquietudes de aprender cosas, ¿no? Yo quería saber, tenía mucha hambre por conocer, mucha necesidad de saber cosas, ¿no? Eso nos caracteriza a los de CCH. Yo también fui en CCH, qué bueno. porque yo fui aquí en el sur. Claro, claro. El perfil que tiene el CCH, que es que te promueve mucho el pensamiento crítico, ¿no? Y de izquierda, digamos, autores y corrientes y demás. Yo eso lo aprendí ahí y me dio muchas tablas para poder llegar a la universidad. Yo quería estudiar en ese momento economía. Mis papás querían que yo estudiara Derecho. Finalmente me quedé en Derecho, aquí en Ciudad Universitaria. ¿Por gusto? O sea, ¿era familiar el ser abogado o por otros Fíjate motivos? que pues era algo que parecía lo más natural. Pero lo cierto es que yo, cuando hice mi trámite, pues yo puse como primera opción economía. Yo en ese momento ya había leído, o estaba yo leyendo, pues textos básicos de marxismo, ¿no? De Marx, de Engels, de algunos otros autores. Incluso psicoanálisis de Freud, que son textos que te promueven en el CCH. Sí, claro. Entonces, bueno, yo venía ya con esa formación. Mi primera opción fue economía y resulta que me quedo en Derecho, ¿no? Que era más complicado. Y me quedé en Derecho. Para mí fue muy difícil porque no era algo que a mí me llenara ni me diera satisfacción en ese momento. Y fue un gran choque, porque además yo venía del contexto del proceso de la huelga del 99. Yo participé desde el CCH en la huelga del 99, ¿no? Tenía muy claro cuáles eran, pues en qué consistía la lucha, ¿no? Cuáles eran los objetivos. Entonces, entrar a la UNAM y ya además fuera de mi barrio, digamos, de mi espacio donde yo me movía tranquilamente y con mucha confianza, venir hasta acá y además en la Facultad de Derecho, pues fue un choque hasta cultural. Claro. Por la... Pues solo la ideología, ¿no? La Está muy ideología, marcado. la imagen. O sea, de los salones, la forma en la que se viste pues los compañeros que estudian acá, lo que proyectan, todo eso fue un choque para mí muy fuerte. La pasé, pues, mal, triste un poco. Ajá. Incluso los primeros años, pero luego ya, afortunadamente, pues, me alié, encontré otros amigos con afinidades, pero también compartíamos pues esta angustia, ¿no? Esos problemas existenciales, digamos, pero nos juntamos y pudimos caminar juntos y terminé muy bien aquí la licenciatura. Luego de eso, pues me fui a estudiar ciencia política en la UAM Iztapalapa, regresé
a Iztapalapa, donde yo seguía viviendo. Estudié allá ciencia política y después es que regreso aquí a CU a estudiar como segunda carrera estudios latinoamericanos, pero me cambié y terminé haciendo filosofía, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que pasé... Sí, o sea, ese de andar pasando de aquí para allá, esas 3 carreras, vaya, es una mezcolanza ahí muy interesante. Sí, lo que pasa es que yo me di cuenta, estudiando en Derecho, que que no era suficiente la formación que te daban, sí, claro, como abogado, si tú tenías otro horizonte cultural, claro, y otra visión, ¿no? Y eso pues yo lo tenía. Entonces yo me la pasaba asistiendo ya de por sí a clases en historia, clases en economía, clases en letras, ¿no? Entonces me fui dando esa formación. Ya más grande, incluso en la UAM, pues yo me la pasaba también en la Facultad de Ciencias Políticas, o me la pasaba, incluso iba a la UAM Xochimilco, a la UAM Azcapo a tomar otras clases con otros profes, ¿no? Ya un poco más grande. Porque pues eso es lo que yo sentía como una necesidad, y la verdad que me dio mucho conocimiento, mucha experiencia, me permitió conocer mucha gente, claro, con distintas formaciones. De ideologías. Y me permitió ver el derecho de otra manera. O sea, no solamente de una manera crítica, sino también interdisciplinaria, y participar pues en los asuntos que son de la práctica del derecho de otra manera, ¿no? Porque además siempre procuré vincularme pues con procesos sociales, procuré vincularme pues con casos delicados, ¿no? De grupos vulnerables, de personas que no podían contratar abogados, pues son los asuntos con los que yo me vinculaba, ¿no? De trabajadores en principio, y luego ya pues otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, esa trayectoria llevó también más adelante pues a poder pues trabajar como asesor en Ginebra, en la ONU, en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, viendo algunos temas laborales, pero también, sobre todo, particularmente ahí fue mi contacto con cuestiones de derecho indígena, ¿no? Claro. Que ya traía yo en la cabeza por el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, bueno, se fueron conjuntando las cosas. Cuando yo regreso acá a México, luego de haber estado también en Uruguay, en Montevideo, con la LADI, como asesor jurídico en cuestiones de integración económica, y luego ya finalmente regresar aquí al país, yo me incorporo al ámbito académico y me invitan a trabajar con un investigador aquí en la Torre 2 de Humanidades, en el CEICH, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades, en un programa que se llama Derecho y Social, con un profesor ya falleció recientemente, se llamaba Óscar Correas. Él me invita a participar. Él tiene una lectura crítica del derecho basada en Marx, y bueno, entonces pues nos acoplamos muy bien, y la verdad es que él me da también me comparte su experiencia, ¿no? Haciendo política de la ciencia, digamos, pero también pues en toda la cuestión editorial, el trabajo en publicaciones, la organización de eventos, y también me comparte pues todo el background que él ya tenía teórico, ¿no? Sobre derecho. En fin, pero a la par de eso, pues resulta que me empiezo a vincular de nuevo ya aquí con movimientos sociales, pero en esta ocasión con movimientos que tenían que ver con temas ambientales y temas, conflictos territoriales, ¿no? Diferentes temas, ¿eh? Sí, porque fíjate que, o sea, no es algo que yo haya planeado. Sí, se da. Pero es algo que yo sí he sentido la necesidad, y además me he visto inmerso en eso, y he logrado responder, ¿no? Con cierta solvencia a temas diversos. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando yo me meto de lleno a derecho ambiental, a derecho indígena, pero como litigante, a llevar asuntos de diferentes casos por todo el país, y asuntos pues muy delicados, ¿no? De mineras, de contaminación de ríos, de gasoductos, de transgénicos, ¿no? Además. Y peligrosos. Yo tuve compañeros que asesinaron en Oaxaca, ¿no? O gente que fue perseguida y que sufrió violencia, pues en diferentes de estos casos, ¿no? En Jalisco, o en el norte del país, o también en Hidalgo, en fin, ¿no? O sea, muchos de estos episodios pasaron en Puebla, pero ahí estuve con ellos alrededor de 10 años trabajando con pues sí, duraste un montón. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, ¿no? Y afortunadamente nos fue muy bien. Yo ahí logré pues impulsar colectivamente, no era solo yo, pues, pero yo sí puse sobre la mesa la necesidad de impulsar lo que yo llamaba la educación jurídica popular, por un lado, y luego el litigio participativo. O sea,
hacer que la gente de las propias comunidades que estábamos, con quienes participábamos en estos procesos de defensa del territorio y los derechos, pues se involucraran activamente en dichos procesos, no de forma pasiva o como observadores, como alguien que solo da información y los abogados resuelven, sino que participaran en la construcción de las estrategias y los instrumentos legales, ¿no? Y la verdad es que nos fue muy bien. Para mí es una de las cosas que más orgullo me da comentar siempre, ¿no? Que se haya logrado pues impulsar estos procesos. Llego yo al servicio público aquí en México, y es porque uno de los asuntos en los que yo fui pues responsable jurídicamente de llevar adelante, pues fue en un tema de transgénicos, ¿no? De soya genéticamente modificada contra una empresa pues, que suena mucho en este ámbito, que es Monsanto, en la península de Yucatán, siendo yo abogado de comunidades mayas, ¿no? En esos juicios contra la empresa Monsanto, defendiendo las comunidades mayas, es que pues tengo la oportunidad de convivir con mayor intensidad pues con la unión de científicos comprometidos con la sociedad, que son pues digamos la asociación que nos apoya con toda la cuestión científica, ¿no? Y los peritajes, particularmente la doctora Elena Álvarez Puya, ¿no? Que es quien pues nos firma los amicus curiae para los juicios. Entonces bueno, pues a partir de eso es que entablamos ya una relación y finalmente pues ella me llama y me da la confianza para acompañarla pues en el periodo en el que ella fue directora general del Consejo Nacional, ahora de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no? Y ya en el Consejo pues nos toca, y me toca a mí como responsable del jurídico, coordinar los trabajos para la elaboración de lo que ahora es la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y junto con ella, pues resaltar un tema que había estado olvidado, prácticamente desconocido, que es el derecho humano a la ciencia, ¿no? Ese derecho pues no está trabajado aquí en México, estaba ya previsto en tratados internacionales, medio esbozado en la Constitución, pero no había sido desarrollado ni planteado así expresamente, y nos toca a nosotros hacerlo a propósito de la ley, que es una ley que garantiza ese derecho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas fueron, además de pues, las labores propias de ese puesto, de ese encargo, pues las labores que más destacan, pues me parece que son la elaboración de esta ley y el desarrollo normativo de este derecho humano a la ciencia. Ya de por sí ahí suena un reto muy interesante, porque suena muy abstracto el derecho humano a la ciencia. Es decir, la ciencia es muy amplia, desarrollo tecnológico, conocimiento. Entonces, este derecho humano a la ciencia, ¿en qué consiste? ¿Dónde surge para empezar, no? ¿Quién fue el primero en decir, sabes qué? La ciencia tiene que ser un derecho. Claro, pues mira, formalmente se establece pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la declaración y luego ya la convención, ¿no? Sobre derechos humanos. Las convenciones sobre derechos humanos es que empieza a aparecer tanto a nivel de la ONU como luego ya a nivel regional, en este caso pues en América Latina. México pues lo tiene reconocido pues hace ya varias décadas, precisamente porque forma parte de esos tratados. Pero sobre todo, digamos, sustantivamente pues viene del debate que se da como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es en ese contexto donde se empieza a hablar de la ciencia como un derecho, por diferentes motivos, pero pues el primero que salta a la vista pues será seguramente el uso de bombas atómicas, ¿no? Que parece incluso pues ya en el momento en el que se usaron contra Japón, pues absurdo, ¿no? Porque Japón estaba prácticamente derrotado, ¿no? Y aún así se usaron y todos sabemos lo que eso pues implicó y sigue sucediendo, porque hay gente que sigue viva y que sigue padeciendo, ¿no? Los efectos de las bombas atómicas, de la radiación. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan las discusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento y el desarrollo tecnológico, sobre todo, pues se aplicaba a cuestiones bélicas. Armamento, ¿no? Ahí es donde se dan los grandes saltos tecnológicos motivados por los enfrentamientos pues, entre naciones. Entonces, es en ese contexto donde se plantea pues que la ciencia aparezca como un derecho y no solamente en pues esta dimensión del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para el enfrentamiento entre estados, ¿no? O entre grandes capitales mundiales. ¿Y qué es en lo que, pues en qué es lo que aterriza? En principio, pues la prerrogativa de toda persona de participar en el progreso
científico y tecnológico de la humanidad, ¿no? Pero también tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad intelectual, ¿no? El reconocimiento que se da a los inventores en este caso. También con eso es que tiene que ver. Y con un elemento importante, la posibilidad de que las personas en general, cualquier persona, pueda beneficiarse de este progreso científico y tecnológico, ¿no? Esas son las dimensiones básicas de este derecho humano a la ciencia, que es el nombre pues, que se le da en general, pero habrá que precisar. No solamente es la ciencia, es también el desarrollo tecnológico y en el caso de México, pues ahora también la inclusión de las humanidades de manera expresa, ¿no? Así es como aparece. Y se mantuvo sin mayor desarrollo ni a nivel internacional ni local todas estas décadas. Muy recientemente es que la ONU con los relatores especiales y otros grupos que tiene incluso en UNESCO es que se han interesado por el derecho humano a la ciencia, porque se han dado cuenta que es un derecho habilitador de otros derechos y además el derecho humano del siglo XXI. Porque para el ejercicio de otros derechos se requiere del conocimiento y a partir del conocimiento, bueno, sí, la ciencia y el desarrollo tecnológico, ¿no? Tan solo el derecho a la salud, o sea, ya con eso tenemos. Así es, pero a ver, ¿qué hacemos con el cambio climático y su relación con el derecho a un ambiente sano? Bueno, pues se requiere conocimiento y tecnología, ahí está el derecho humano a la ciencia, pero no solamente ahí, en derechos, los derechos políticos, ejercer derechos políticos, pues también tiene que ver con el derecho humano a la ciencia. Pensemos en que hay ya países donde el voto, las elecciones son a través de voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Sí. O pensemos en los teléfonos inteligentes, ¿no? Y todo el manejo de datos que se da ahí, o en diferentes dimensiones del consumo humano, en la alimentación, en el etiquetado, en fin, o sea, está en todos lados. Sí. Y eso parece ser que nos empezamos a dar cuenta, ya no solamente por la ciencia, la tecnología en sí mismas, sino desde la parte del derecho. Nosotros en México pues teníamos algunas previsiones desde hace ya algunos años en la Constitución, pero faltaba precisión. Esa precisión se da en 2019 con una reforma muy importante a la fracción quinta del artículo 3º constitucional y a partir de eso se mandata expedir una ley general en materia de ciencia y tecnología. Esa ley es la que hoy se conoce como Ley General en materia de HCTI, Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde por primera vez en el mundo se da este desarrollo conceptual y normativo del derecho humano a la ciencia, con los elementos que ya platicamos, pero además con otros elementos que son propios de nuestro contexto cultural, como el diálogo de saberes, ¿no? O el trabajo colaborativo, la vinculación con los conocimientos y prácticas tradicionales de comunidades indígenas o también comunidades campesinas, ¿no? Todo eso pues son aportaciones que se han puesto en la mesa desde México, incluido lo que llaman la equidad epistémica, ¿no? En fin, son innovaciones que no están en ningún otro lado, ¿no? O sea, México es pionero en ese tema. Es pionero y nos lo ha reconocido el relator de Naciones Unidas sobre Derecho Humano a la Ciencia, Miquel Mancisidor, lo ha reconocido y se ha sorprendido porque no tenía noticia de esto, ¿no? Hasta que recientemente pues ha visto lo que se hizo aquí en México con esta ley, que también es relativamente nueva, tiene casi 1 año y medio, ¿no?, de haber entrado en vigor aquí en nuestro país. De hecho, mira, estamos aquí de visita en tu... Fue aquí donde... Esta es la Facultad de Derecho. Es lo que se conoce como la escuelita, ¿no? La escuelita de donde Derecho. Antes estaba la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un principio. Sí. Y aquella parte pues es la central de Derecho que comparte con Economía, ¿no? Aquí están todas vinculadas, ¿no? Todas cerca las facultades y aquí fue donde yo estudié, ¿no? ¿Qué siente volver? Siempre es muy bonito. Yo estoy muy agradecido, ¿no? Porque pues una universidad pública, la universidad más importante del país, que pues nos ha dado oportunidades de crecer a muchos, ¿no? Y luego pues también la obligación de devolverle todo eso pues al país y a otras personas que también están buscando abrir sus propios horizontes, ¿no? Y hablando de
devolverle un poco a la universidad mucho que te dio. También sé que eres docente aquí en la facultad. Fíjate que pues también he tenido la oportunidad de dar clases. Primero yo empecé dando clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las carreras de promoción de la salud y en Derecho, ¿no? Y fue una experiencia pues muy novedosa para mí, y la verdad es que lo hice de todo corazón y por compromiso, ¿no? Sí. Por el compromiso que yo siento con pues regresarle a la gente y al país lo que yo he podido aprender, ¿no? Y luego pude venirme a dar clases en la Facultad de Economía, y ahí estuve trabajando algunos años hasta que finalmente me incorporé a la Facultad de Derecho, y aquí, bueno, pues imparto desde un principio la clase de Derecho Indígena y la clase de Filosofía del Derecho, ¿no? Y la verdad es que ha sido pues una experiencia muy importante, porque me ha permitido a mí tener mayor autocrítica y también desarrollar mis capacidades para compartir los conocimientos, pues realmente sembrar, ¿no? Por lo menos es mi aspiración, pues sembrar en los estudiantes pues el ímpetu por aprender, pero también por transformar las condiciones de vida en las que existimos aquí en el país y en el mundo, ¿no? Y eso es algo que me da también mucha satisfacción, ¿no? Poder contribuir con eso.